Bueno, el título del mensaje de esta noche es Cuando Dios es el centro. Y vamos a leer y releer, diría yo, ¿no? Romanos 11:36, que es la culminación de una parte de la carta importante, y que dice algo tremendamente importante también, que nos va a ayudar a encajar bien en esta vida, en este universo. No, hay uno solo, ¿no? Pero en estar bien posicionados en cuanto a quién es Dios, dónde está Él, qué quiere Él. Y a alguno hasta le puede resultar un poco hasta chocante, pero no en el mal sentido, sino que va a quedar impactado por cómo veníamos los seres humanos equivocándonos en nuestra manera de ver a Dios y a nosotros, inclusive como cristianos, en un lugar que no debería estar, para, con la Biblia, poder verlo como corresponde. Y en definitiva, estar en el lugar que debemos estar. Bien, dice la Biblia en ese verso del 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, así, solo este versículo. Vamos a orar. Y quiero remarcar algo luego. ¿Sí? Ayúdeme y ore por usted para que Dios le permita escuchar su palabra con claridad. Padre, oramos no solo por nosotros que estamos aquí en la reunión, sino por nuestros hermanos que también oirán donde quiera que estén este mensaje grabado, en video, en audio, si tú así lo permites, para que sean edificados, fortalecidos y bendecidos con tu verdad. Tu palabra dice que si conocemos la verdad nos hará verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios nos liberta, somos verdaderamente libres. No queremos ser falsamente libres o sentir una especie de sentimiento de libertad, sino ser verdaderamente libres. Padre, trae luz y entendimiento a los corazones. Quita de en medio las perturbaciones de nuestro adversario y aún las propias, fruto de prejuicios, herencias erróneas, conocimientos que no tienen que ver con la verdad y nos han atado toda la vida. Ahora te ruego, Padre, que traigas libertad verdadera. A todo aquel que oiga tu palabra, danos a nosotros corazón de sabios, un corazón dócil, de oído dócil, para oír tu palabra y atesorarla, practicarla, enseñarla, vivirla, para que en todo ello sea de bendición y por supuesto para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por cuidarnos, gracias por estar entre y con nosotros. Te encomendamos el mensaje a tu siervo que va a hablar tu palabra para que lo haga con claridad, libertad, con alegría, con precisión, con autoridad y poder. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque sé que nos oyes. En el nombre de Cristo, y todos decimos amén, amén. Tomen asiento, por favor. Bien, ven cómo termina esta carta, ¿no? La de Romanos. Una carta interesante por los tremendos temas doctrinales que tiene, ¿no? Sobre todo las doctrinas de la salvación, la justificación por fe, algo que todo cristiano debe tener claro, lo que comporta la salvación, en qué consiste la salvación de un ser humano, la salvación eterna del alma, quién es Dios, los atributos de Dios, bueno, cosas tremendamente importantes para un verdadero cristiano que es bueno saber, por un lado, para no ser confundido por doctrinas diversas y extrañas que nos pueden hacer extraviar del camino de la fe, pero por otro lado, para disfrutar de los beneficios de la verdad, de vivir en la verdad. Qué triste es darte cuenta un día que has vivido mal o cansarse de vivir mal y no saber por qué estamos mal. Bueno, esa es una de las virtudes de conocer la palabra de Dios. Y van a ver que cuando Dios es el centro,
también vamos a encontrar una serie de muchos más beneficios de que si nosotros fuésemos el centro de este universo, que es lo que tendemos a pensar. Y ahí usted empieza a ver una discrepancia entre lo que acabo de decir y lo que acabo de leer. En el verso 36. Dice, porque de Él y por Él, y acá viene el punto, y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, más allá de esa última frase, me paro en esto que hace énfasis. Más allá de que también puede ser un juego de palabras, pero definitivamente ahora vamos a entenderlo con mayor profundidad, donde vemos el desarrollo de este concepto de Pablo a los romanos, ahora de Pablo a los colosenses, donde en el verso 15 dice, y aquí vamos a encontrar, como le digo, en esta porción, desde el 15 hasta el verso 23, si me siguen, vamos a encontrar un montón de doctrinas muy importantes que hoy vamos, por supuesto, a enumerar solamente o a nombrar para que de alguna manera somera podamos tenerlas en claro, tenerlas en cuenta. Después podremos ahondar en ello oportunamente. Verso 15. Dice, Él es, hablando de Cristo, ¿no? Se va a demostrar aquí la preeminencia de Cristo. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando decimos la imagen, no estamos refiriéndonos a una foto, sino a la manifestación de la persona de manera tal que sea reconocible por nuestros sentidos. Cuando decimos, mira, fulano es la cara de Mengano, no es que lleva una máscara, sino que su aspecto, su vida, se refleja a la otra persona. Bueno, en este caso, la persona del Hijo refleja de manera tangible para nosotros la imagen del Dios que es invisible, porque la Biblia en otra parte dice que Dios es invisible y ningún ser humano le puede ver, ni le ha visto ni le puede ver. Dios es invisible, Dios es espíritu. Nosotros, los seres humanos, no podemos ver los espíritus. Ahora, pastor, pero hay personas que vieron ángeles. Bueno, si Dios permite que un ser humano vea ángeles, no es porque el ser humano tenga la capacidad de verlos, sino que Dios le abre la visión para así poder verlos. De otra manera, igual los ángeles son seres creados. Dios no es un ser creado. Dios es creador. Él excede o trasciende a la creación. Está fuera de la creación. Por eso, si los ángeles son para nosotros invisibles, lo son porque tienen una naturaleza espiritual. Los ángeles son espíritus. Así los demonios son espíritus, pero caídos de la gracia, caídos de la presencia del Señor, que son demonios. Pero eran ángeles en un tiempo. Ahora, hubo un tiempo, si se puede decir tiempo, antes del tiempo, donde no había tiempo, donde no había ángeles, donde no había creación, donde no había ni ángeles ni demonios, pero Dios era, es y era siempre, porque Dios existe en sí mismo. Bueno, pero no vamos a ver, eso se llama la teología propia, es la teología de la persona de Dios. Pero se las voy nombrando nada más, para que usted si algo le inquieta o le gustaría aprender, bueno, vaya anotando. Bueno, la teología propia es el área de la teología que estudia la persona de Dios. Ahora, Cristo, miren qué interesante, es la imagen visible. ¿Usted quiere ver a Dios? Bueno, vea a Cristo. ¿Recuerdan cuando Felipe les dice, ay Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Pero Felipe le dice, Jesús, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? ¿No entiende que no me conoce, que yo soy el Padre en mí? El que ha visto a mí ha visto al Padre.
le dice, no, bueno, pero al Padre, es que Felipe, yo no soy el Padre, yo soy el Hijo, pero el que me ve a mí está viendo a Dios. ¿Por qué? Porque tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu Santo son todo Dios. No, bueno, pero son tres partes de Dios. No, no son tres partes de Dios. Es todo Dios en el Padre, todo Dios en el Hijo, todo Dios en el Espíritu Santo. Más allá de que son tres personas, en esencia es un solo ser, Dios. Tres personas, un solo ser, que existe en sí mismo. Ahora va a haber otra palabra que no es la existencia, sino la subsistencia. Y se define así: Dios existe, siempre existe. No era que en un momento no existió o alguien lo creó, siempre existió y existe en sí mismo. Él no necesita nada de lo creado para existir, siempre existe en sí mismo. Bien, pero alguno dice, ¿y cómo voy a hacer para entender a Dios? Claro, nunca vas a entender a todo Dios porque Dios es infinito, pero Cristo, la persona, la humanidad de Cristo, es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque el Dios que no podemos ver, Él mismo ha venido en carne humana para que le podamos conocer cara a cara. ¿Cuántas personas quizás escuchaste que hayan dicho, no, yo si baja Dios voy a creer en Él? Ya bajó Dios y no le creyeron, lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron y no creyeron en Él. Y si baja de vuelta tampoco le van a creer, salvo los que le esperan. ¿Cuántos le esperan? Amén. Amén, claro que sí. Y eso es lo lindo, que Dios es tan bueno que se ha acercado, ha dejado su gloria, su lugar de gloria, para convertirse en un mero, sencillo ser humano y venir a relacionarse personalmente con Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bondad la de Dios! Siendo nosotros pecadores que con justa razón estamos por nuestra condición de pecadores condenados a la eternidad sin Dios, por nuestras maldades. Pero Dios, que habita en la santidad absoluta y es santo absolutamente, triplemente santo, ha descendido a relacionarse con seres inmundos, moralmente hablando, como nosotros, los seres humanos, para morir por nuestros pecados y pagar el precio de nuestra culpa, para que Dios, el juez de toda la tierra, le impute a Él nuestros pecados y nos impute a nosotros, los que creemos, su perfecta justicia, haciendo un trueque en la cruz. Donde debíamos morir nosotros, murió Él, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilloso! Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Digan conmigo, en Él. Eso es importante. Porque las cosas que fueron creadas en Cristo. No dentro del cuerpo o algo así. No trate de imaginarse cosas, sino entiéndalo conceptualmente. Que todo lo que fue creado en Él. Como dice Romanos 11:36, como leímos, por Él y para Él. Dice, para hacer más claro este concepto, el verso 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, otro concepto más. Ven la faceta de Cristo, porque uno tiene la imagen, quizá herencia cultural, herencia religiosa, imagina al Jesús hombre como un hombre solamente. Lo que pasa, y ahora lo va a entender mejor todavía cuando lo leamos, que ese hombre que está en la tierra era Dios, que se hizo hombre, que tomó naturaleza humana a través de la Virgen María, la naturaleza humana que los ángeles, cuando María estaba embarazada, le dijeron, no temas, María, porque el santo ser que llevas en tu vientre es el Hijo de Dios, no temas, ¿no? Porque el Espíritu Santo, le decía con anterioridad, le había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder
y concebirás un hijo y le llamarás Jesús, no sé por qué él libertará a su pueblo de todos sus pecados. Bueno, le anticipó todo lo que sería. Esos ángeles y ese ángel que vino estaba revelándole quién iba a venir y nada más y nada menos que Dios en la persona del Hijo, tomando naturaleza humana en medio del tiempo. Recuerden que Dios trasciende al tiempo. Dios es antes y fuera del tiempo. Nosotros caminamos en la línea del tiempo. Dios no camina, o sea, Él vino a caminar a través de la persona de Jesucristo, pero Dios excede al tiempo, insisto con esto, para que no se vea limitado usted a la hora de pensar en Jesucristo. Ahora, todo lo que fue creado, inclusive los ángeles, como habla de lo visible y lo invisible, los principados y todos los seres angelicales, ya sean demonios, principados de ángeles caídos o príncipes angélicos, santos, todo fue creado por medio de Él, o sea, Él es el creador, Él es el agente creador, el agente creador por la palabra de Jesucristo. Él crea el universo, ¿sí? El diseño, podríamos decirlo así, estaba en el corazón del Padre. Cristo es el que da la orden por su palabra, porque Él es el verbo de Dios, Cristo, como dice Juan 1, y el Espíritu Santo es el agente ejecutor, ¿sí? Pero todos y cada una de las personas siguen siendo Dios. Por eso Dios es el creador del universo, ¿sí? Bien. Y en el verso 17 nos trae mayor claridad todavía. Aunque el 16 termina diciendo que fue creado por medio de Él y otra vez para Él. Entonces cuando dice para Él, ¿cómo el universo no fue creado para nosotros? La pregunta. ¿Y qué deberemos responder? No. Porque fue creado para Él, no para nosotros. ¿Y nosotros para qué fuimos creados? Para Él. Ahí está el punto donde les dije que iba a romper con el concepto que nosotros traíamos, que pensamos que lo importante en el universo somos nosotros. Porque Dios nos amó, Dios ama tanto al mundo, Dios ama tanto a sus criaturas, Dios ama tanto. Sí, es cierto o no es cierto. Claro que es cierto. Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida y su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no significa que nosotros seamos el centro del mundo. Significa que el amor de Dios es muy grande, porque de tal manera Dios amó al mundo, pero eso no significa que somos el centro del universo. Eso significa que el amor de Dios es grande. Ahora, la Biblia dice otra cosa, que todo fue creado por medio de Él, pero para Él. Y ahí es donde viene el punto donde se derrumba la egolatría, el egoísmo humano, donde pensamos aún los cristianos, no, Dios tiene que darme a mí porque yo. Pará. Porque yo, ni vos, ni nosotros, ni su iglesia, somos la razón por la cual existimos. Si no existimos, para Él, para su deleite. Porque Él nos creó, pero para Él, no para nosotros. Él creó el universo, las cosas para Él. Y esto rompe con esa sensación que traemos, y que es parte de la cultura también, que por supuesto el enemigo de nuestras almas no va a traer en la religión terrenal y en la cultura secular la idea de que Dios es bueno y que todo está hecho para su gloria. Si no, lo importante somos nosotros. Es más, me importa nada mi prójimo con tal de que yo esté bien. Y vamos metiéndonos en nosotros mismos y vamos creyendo que los más importantes somos nosotros. Después los demás que mueran. Total, el más importante del universo soy yo. Y así cada uno dice, y es por eso que encontramos un universo personalizado para cada ser humano, una red personalizada, hasta iglesias que se personalizan. Claro, eso es desde el punto de vista individual, cada uno personaliza su iglesia, su creencia. No, yo creo a mi manera, dice. ¿Y eso es correcto? No, o sea, vos podés creer lo que quieras, ahora que sea correcto es otro punto. Esa es la idea, porque nosotros decimos, bueno, pero tengo libertad de creer lo que quiera, pero por supuesto, el tema de que tengas libertad para creer lo que quieras no significa que teniendo la libertad de creer lo que quieras, creas lo que corresponde que hay que creer.
o que creas lo que es correcto, o lo que es verdad. Y generalmente nosotros tomamos la libertad como dándonos lugar a que nosotros permanezcamos en ese centro. Y es ahí donde Dios no está en el centro, por eso el título del mensaje, cuando Dios es el centro, tenemos una manera diferente de pensar, mucho más, por supuesto, correcta, entendiendo lo correcto, y todo lo asociado positivo que viene al estar parados en la verdad. Recuerden lo que oramos hoy: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres en este caso ¿de qué? Del egoísmo, del egocentrismo, de creer que somos el centro del universo, que somos nosotros lo más importante o la razón más importante por la cual este universo existe. Y acá la Biblia dice 2 veces, ya se lo leí en 2 partes, que no es así, que todo fue creado para Él, no para nosotros. Nosotros somos parte del regalo del Padre para el Hijo. Ahora lo va entendiendo. Porque, ¿recuerdan esta frase que dice, nadie, que es de Pablo, ¿no? Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fuimos entregados a una forma de doctrina. ¿Quién nos entregó? Dios. ¿Para qué? Para creer lo que es correcto. Dios, el Padre, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Para darnos al Hijo. O sea que nosotros, en tal caso, somos un regalo para el Hijo. Ahí le gustó más. Claro que sí. Pero el que seamos un regalo, la iglesia es un regalo para el Hijo, el Padre hace un regalo para el Hijo, la iglesia. Esto es algo que por allí no está acostumbrado. ¿Saben por qué? Porque no leemos la Biblia y no nos paramos a pensar. Simplemente agarramos lo que escuchamos por ahí y lo que creemos que parece correcto. Pero si nos detenemos a pensar y a ver lo que la Biblia dice, sacamos de nosotros errores que no nos hacen bien, porque nos hacen estar en una posición incorrecta, egoísta. Bueno, seguimos, verso 17, cosas más lindas todavía, que le van a traer seguridad a usted para saber que cuando Dios es el centro realmente se pone más lindo todo. Verso 17, y Él, Cristo, ¿no? Es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está el detalle que le marcaba. ¿Recuerda cuando le dije existen? Bueno, Dios existe, Cristo existe, y las cosas no existen. O sea, nosotros existimos, sí, en términos seculares y a nivel terrenal, sí, yo existo, vos existís. ¿Cierto? Ahora, en términos de creación divina y en términos generales y en términos teológicos, nosotros no existimos, sino subsistimos. ¿Qué significa esto? Que existimos, sí, pero bajo el control de alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios, y en este caso, Cristo. O sea, todas las cosas, principados, potestades, ángeles, demonios, hasta el mismo Satanás. O sea que el mismo Satanás subsiste por Cristo. Todas las cosas creadas subsisten, o sea, que no son independientes del sustento de Dios. Esto le da a usted una seguridad mucho mayor cuando Dios es el centro. Cuando usted cree que Satanás es lo opuesto de Dios, no. Porque Satanás es un ser creado y Dios es el creador. Dios no tiene opuestos. Dios no tiene opuestos. Claro que se oponen, sí. Los hombres nos oponemos en nuestra naturaleza humana. A pesar de ser salvados, nuestra naturaleza humana también se opone a Dios. No quiere a Dios ni quiere sujetarse, eso es cierto. O su naturaleza humana física es santa, pura, inmaculada. O es pecadora. Es pecadora. Porque no quiere sujetarse a Dios ni tampoco puede. Los enemigos de Dios, los demonios, eran ángeles. En un tiempo eran, digamos así, amigos de Dios. Y ahora son enemigos de Dios. Pero no son lo opuesto de Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios. Cuando nosotros no tenemos a Dios en el centro, pensamos, no, hay un poder de las tinieblas, Satanás, y le agrandamos el nombre. Y Dios. Como que Dios y Satanás fuesen dos polos, el norte y el sur, positivo y negativo, Dios y el diablo. No.
Porque todas las cosas, sean principados, potestad, incluido el diablo, porque él es el príncipe de las potestades, de las tinieblas, ¿no? Entonces, en él, en Cristo, inclusive el diablo, los potestades, los principados, subsisten, no existen, subsisten. ¿Vio que un término cambia todas las cosas? Y nosotros no teníamos a Dios en el centro, lo teníamos a la izquierda o a la derecha. Ahora, cuando Dios está en el centro, los demonios ya no tienen el tenor o el valor que le daba la religión. No, cuidado con el diablo, no, cuidado. Pablo decía así, no ignoramos las artimañas. Pero escúchame, si Dios protege a un hijo de Dios, ¿quién podrá haceros daño? ¿Quién puede tocarte? ¿Quién puede maldecirte? ¿Quién puede de alguna manera? No, es que me han hecho un trabajo, ¿y qué me importa? Que hagan 20. Si Dios es el que me bendijo, ¿quién me puede maldecir? Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos a Dios en el centro, vivimos llenos de temores a que nos maldigan, a que nos aten, con un trabajo, o que se levanten los demonios del infierno. Si Dios no te protege, no hay nadie que te pueda guardar. Y si Dios te guarda, nadie te puede tocar, porque el que cierra es Dios y nadie abre. Y el que abre, que es Dios, nadie cierra. Qué interesante, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. No hay nada que de lo que ha sido hecho que no haya sido hecho por Él. Por lo tanto, en Él subsisten. No hay ninguna partícula, ninguna entidad, ninguna personalidad en el universo que no esté bajo el control de Dios. Por otro lado, perdería la definición de Dios, si Dios controlara o alguna partícula estuviese en rebelión contra el Padre o contra Dios. No hay ninguna partícula en el universo, porque estaría, y Dios no sería omnipotente, Dios no sería soberano. ¿Por qué? Porque hay una parte del universo que es independiente a Dios, pero no hay nada independiente de Dios. Qué bueno cuando Dios es el centro, ¿no? Algunos me miran, pastor, ¿qué está hablando hoy? No estoy leyendo la Biblia. O estoy leyendo un cuento. No le estoy inventando nada, le estoy explicando lo que la Biblia dice, nada más. Lo que pasa es que leemos tan a la volada y escuchamos tan volados, porque estamos tan volados con cosas que a veces y no nos detenemos a ver lo que la Biblia dice. Les dije que había muchas doctrinas aquí, muy interesantes, pero hay que detenerse a pensar. Bueno, otra cosa interesante. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Recuerde que la palabra primogénito de los muertos no significa que, porque generalmente el primogénito es el primer hijo, pero la palabra primogénito aquí significa como la primicia de los resucitados. Significa el más especial, el que tiene toda la preeminencia, no el primer resucitado, porque convengamos que antes que resucite Cristo, en la época de Eliseo resucitó un muerto, ya cuando Eliseo había resucitado, Elías había resucitado a una niñita, bueno, después cuando Cristo estaba con vida resucitó Lázaro, pero todos esos se volvieron a morir. Y todos los que resucitaron, la hija de Jairo, la niñita de 12 años que Jesús resucitó, que le dijo, ¿recuerdan? Niña, a ti te digo, levántate, resucitó. El hijo de la viuda, que resucitó Jesucristo. Pero ellos resucitaron primero, no, pero resucitaron temporalmente a la misma semejanza nuestra, pero para volverse a morir. ¿Lázaro se volvió a morir o no? Lázaro se murió, la hija creció y se murió, el hijo de la viuda se murió, el que resucitó Eliseo se murió, pero Cristo resucitó y no murió más, porque no muere más. Es el primero y el que tiene preeminencia entre los muertos. Jesús no se vuelve a morir, Él ya no tiene que morir, Él ya no tiene que morir por los pecados. ¿Por qué? Porque murió una vez y para siempre para pagar los pecados de todos. Qué bueno cuando Dios es el centro. Amén. Bien.
Por cuanto agradó al Padre, escuche esto, otra doctrina tremenda. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, referente a la deidad. O sea que en el Hijo no habita una partecita de Dios. No es, bueno, es la parte del Hijo, no es una parte. Dios no tiene partes. En Cristo habita toda plenitud de Dios. Todo Dios está ahí, no es una parte, un tercio de Dios. Es todo Dios en el Hijo. El que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve a Dios. Pero pastor, ahí hay una contradicción. No, no es una contradicción, es una paradoja. Pero no una contradicción. Una contradicción sería que el Hijo existe y no existe. No, no, eso es una contradicción. O existe o no existe. Claro, existe. Ahora, que existan tres personas y exista Dios, no es una contradicción, es una paradoja. Que nuestra mente no está capacitada para entender, pero no significa que sea irracional. Es que no tenemos la capacidad para racionarla. Pero no se preocupe, porque la Biblia dice que cuando le veamos a Él, le vamos a ver como Él es y no va a haber ningún problema. Ah, era así, va a decir. Pero ahora, ¿y ahora por qué no? ¿Querés saber por qué no? Yo no sé, pregúntale a Dios. Él ahora dijo todavía no. Cuando Él venga, vas a saber. Por ahora tenés que recibirlo así. No, pero a mí no me gusta. Aguanta. ¿Y cómo voy a hacer? Viví aguantando. Porque Dios lo que te ha revelado y nos ha revelado para que vivamos lo suficiente con Él, así como Dios lo estableció. De igual manera está precioso, porque a mí me maravillan esta preciosa revelación del Dios que tanto amamos. Porque el mundo nos comunica tantas tonterías y tantas creencias, y yo no quiero creer creencias que no son verdaderas. Yo quiero creer en lo que es verdad y estar seguro que es verdad. ¿Y qué mejor que ir a la verdad? A la de Dios, a la palabra del Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Se da cuenta que todo lo que en el mundo está en pecado, seres humanos que se acercan a Él, como la misma naturaleza que está maldecida, nuestro mundo, nuestro universo está maldecido a causa del pecado del hombre. La Biblia dice que la creación entera gime a uno esperando la redención final, ¿no? Donde Dios restaurará todas las cosas como eran antes de la maldición, como eran en el Edén, donde no había maldición, donde no había dolor, donde no había muerte, donde no había lágrimas. Eso es lindo, donde Dios era el centro. Lo que pasa es que no solamente, aún en la misma iglesia cristiana, Dios lo han puesto a un costado y en el mundo lo han borrado del mapa. No es problema para Dios, es problema para el hombre que se salió de órbita. Y una iglesia que salida de órbita tampoco va a estar bendecida. ¿Qué pasa si el planeta Tierra se sale de órbita? ¿Qué le va a pasar? Todo le va a pasar si se sale de órbita, porque está en un perfecto y absoluto equilibrio en temperatura, humedad, velocidad, todo. Ahora, si el cristiano se sale de la órbita, por decirlo así, de la verdadera palabra, del verdadero concepto, ¿y qué va a recibir de bueno? Nada. Por eso qué bueno es que Dios sea el centro. Que nuestro conocimiento y nuestra concepción de Dios tenga a Dios en el centro y no nosotros el centro del universo. Por eso los cristianos están, Dios me tiene que bendecir a mí. Pero ¿quién sos vos para reclamar si vos no estás en el centro? Si todo lo que Dios hace lo hace para Él, y lo que permite y lo que hace y lo que no hace, Dios lo hace por Él y para su gloria, no para la tuya ni la mía. Da gracias que Dios amó de tal manera al mundo, pecador, que ha dado su vida, la del Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conformate con eso, con la vida eterna y el reino. ¿Te parece poco? ¿Pero poco te parece el reino de Dios? ¿Acaso poco? ¿Tener nada más y nada menos que reinar con Cristo para siempre? ¿Te parece poco? Que Dios haya preparado un reino, una herencia incontaminada, inmarcesible, inmaculada en el cielo, reservada solo para nosotros. ¿Te parece poco? Yo pienso que no. Realmente no, hermanos.
Es precioso. Dios lo ha hecho porque nos ama, pero todo lo ha hecho por Él. Hace cuando no entiendas algo, por qué Dios permite cosas, sabe esto, que si vos amás a Dios, hay una palabra que tanto consuelo nos trae y nos traerá siempre. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, no el nuestro, son llamados. Ahí ves que el centro no es nuestro propósito, sino el de Él. ¿Quién está en el centro? Dios. O sea que cuando hay cosas malas que no comprendemos, pero si amamos a Dios, ten en cuenta, ten consuelo y ten paciencia en que Dios, si las permite, con un propósito especial y eterno lo permite. Descansa en el dulce y fiel amor de Dios, que nunca te dejará, nunca te abandonará, nunca permitirá que sufras más allá de lo que Él entiende necesario. Nunca dejará ni te entregará a tus enemigos. Solamente dedícate a amarlo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Primer y más grande mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es toda la ley y los profetas. Pero miren cómo es de sabio Dios. Agarró pecadores, nosotros. Dice, verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué lindo. Él vino desde la santidad, de la inmaculada posición, a venir a habitar y a morir como un criminal asesinado por pecadores. Todo plan de Dios, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿A nosotros que éramos amigos de Él? No, enemigos y extraños, haciendo malas obras. Él nos reconcilió, dice en el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es esto? ¿Vos podés ser absolutamente santo e irreprensible? ¿Podés ser? No. ¿Quién puede ser absolutamente perfecto, santo e irreprensible sin un solo pecado en todo tu historial de vida? ¿Puede ser alguien así? No. Pero Cristo sí. Y esa es la maravillosa doctrina de la justificación, donde Dios justifica al pecador como a vos y como a mí de nuestros pecados, para imputarle toda nuestra maldad al Hijo santo y perfecto en la cruz. Ese es el evangelio que anunciamos. La buena noticia, que no hay muerte para el que se arrepiente de sus pecados, para el que viene a Cristo buscando perdón y misericordia, buscando socorro ante la muerte y la expectación de la condenación. No tiene que tener miedo tal persona si corre a Cristo a buscar misericordia y perdón. Cristo dice maravillosamente, todo aquel que viene a mí, no lo echo fuera. Pero antes dice de eso, todo el que el Padre me diere, vendrá a mí. Luego, dice, el que viene a mí no lo echo fuera. Pero otra vez, ¿quién está determinando quién viene a Cristo? Dios. ¿Te das cuenta el amor que... ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? Si sos tan pecador como cualquier otro. Si Dios no escoge buenos, escogió malos, como vos y como yo. Para su gloria, no para la nuestra, porque no hay nada de que gloriarse de nuestros delitos. ¿Alguno tiene que gloriarse de sus pecados? ¿Se enorgullece de sus pecados? No, pero Dios se enorgullece, por decirlo así, se gloria o lleva mayor gloria cuando Él viene a buscar enemigos perdidos y condenados para presentarlos inmaculados, santos y irreprensibles delante de Él mismo. ¿Y cómo es posible esto? Cuando le carga tus pecados a Él y su justicia a vos y a mí. Ese es el Dios que está en el centro. Si en verdad, verso 23, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea que esto no es para cualquier ser humano, es para cualquier persona que por la fe
Y en arrepentimiento viene a los pies de Cristo a buscar perdón y misericordia y persevera en esa condición. Porque, pero yo una vez oí el Evangelio, me bauticé, me salvé y ahora vivo en cualquier forma, yo ya soy salvo. No. Evidentemente no, porque si fuese salvo hubiese permanecido fundado y firme en la fe sin moverse de la esperanza del Evangelio que había oído en un principio. Porque una cosa y la otra van de la mano. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso lo dice Pablo, y ahora cada uno de nosotros en alguna medida, en mi caso yo como ministro, y en ustedes también como mensajeros del Evangelio de la gracia de Dios. Finalmente, te diría, mira, qué lindo, ¿no? Cuando Dios es el centro, tenés la posibilidad de naturalmente expresar lo que dice, por ejemplo, el Salmo 40, verso 8. Fíjese que esta es una porción que apunta al Mesías, a Jesucristo, pero que definitivamente aplica a los que tienen el corazón transformado a la semejanza de Él. Fíjense esto, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué significa que algo está en el medio de tu corazón? ¿Qué es lo que más valorás? ¿Y qué ley? Dígame el ser humano común y corriente. ¿Qué ley es la que más ama el ser humano pecador sin Dios? ¿Qué ley es la que más ama? La del vale todo. Pero no la ley de Dios. Deleitarse en la ley de Dios solo lo puede hacer una persona que verdaderamente ha sido transformada desde adentro. No porque era buena, sino porque era mala. Dios acudió a su pedido de socorro, la salvó, la regeneró, le dio un nuevo corazón, una nueva inclinación. ¿Hacia qué? Hacia la justicia, hacia la verdad. Para poder luchar contra el pecado que asediará su vida durante todo el resto del tiempo que le conceda vivir en la tierra. Pero el verso 17 vemos el resultado de esa fe y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hay una convicción asociada. Digan conmigo, convicción. Porque una cosa es una creencia y otra cosa es una convicción, una certeza. Yo sé. Y otra cosa es decir, yo creo, tengo esperanza, pero yo sé, como decía Pablo, por lo cual estoy seguro. Recuerdan que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan? Bueno, cosas como esas, como esta, que dice en el verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¡Qué lindo! ¿Cuántas veces nos sentimos solos en el universo? Sentimos que no hay nadie que nos pueda atender. ¿Cuántas veces sentimos que hay desamparo? Porque Dios en su soberanía ha permitido que aún nuestros seres más queridos estén lejos, ya sea por enfermedad o porque no se dieron cuenta o porque aunque nos quieren, no tienen la capacidad de amarnos como Dios. Dios sí, porque es Dios. Porque tiene un amor eterno, que no es el amor nuestro. Nuestro amor es pasajero. Nuestro amor se machaca, se enfría. El amor de Dios es eterno. Y el amor con que te he amado a vos y a mí desde antes de la fundación del mundo se refleja primeramente en el momento en que Él te salva y te perdona tus pecados y te da el impulso para caminar en justicia todos los días de tu vida y por la eternidad. Por un lado. Pero por otro, te da la capacidad de decir, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¡Qué lindo, por favor! Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¡Qué convicción! Estas cosas las dice una persona que tiene a Dios en el centro. No a Dios colgado en una pared, no a Dios al último de la cola, sino en el centro. Como el Salmo 73, verso 25. Que puedas decir esto en un mundo materialista, egoísta, donde el centro es el yo. Lo que más importante es ser y tener.
que puedas decir esto realmente es fruto de una naturaleza diferente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué frase, ¿no? Y fuera de ti nada deseo. Todo el mundo desea cosas. Pero que puedas decir, sí, las cosas son lindas, pero por favor, ni se comparan con Dios. Si me quitan todas las cosas, pero que me las quiten, a Dios no me lo podrán quitar. Porque no deseo otra cosa, en realidad, que me quiten lo que no es mío, no me importa. Tampoco me lo voy a llevar de este mundo. Pero lo que me voy a llevar de este mundo es su presencia conmigo a la eternidad. Amén. Y finalizo con el Salmo 91, la última parte que creo que les gusta a todos, que es el resultado de tener a Dios en el centro y poder decir cosas como esta, que Dios lo diga, ¿no? Por cuanto en mí ha puesto su amor, tu amor en Él, ¿no? Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y a su nombre, por siempre. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar a este Dios tan bueno que entiendo y creo que usted lo entiende como el centro de todo, a quien es digno de adorar, reverenciar y servir. Padre, en esta noche gracias por el inmenso privilegio de conocer más de ti. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender. Gracias, Padre, por desarmar aquellas cosas viejas e inútiles en nuestra mente y corazón. Más darnos una revelación clara de tu amor, de tu persona y de tu poder. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a amar cada vez más tu justicia y a reverenciar tu nombre, tu persona. A honrarte con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros corazones. Padre, porque todo existe por ti. Todo subsiste bajo tu poder y tu palabra. Concédenos que nuestra existencia sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Que seamos vasos de honra para que tu nombre sea exaltado por toda la eternidad, porque somos hechos para ti y para tu gloria. Y así queremos serlo siempre. Ser para tu deleite y para tu agrado. Concédenos solamente hacer siempre, siempre, siempre tu divina, perfecta y maravillosa voluntad. En el nombre de Jesús y los que le amamos decimos amén.